Antebrazos. ¿Es interesante trabajarlos? ¿De qué forma se pueden trabajar? Tenemos que entender que prácticamente con cualquier ejercicio los antebrazos van a trabajar de forma más que adecuada. De hecho, cualquier tipo de trabajo que hagas, como dominadas, pesos muertos, remos, etc., tu antebrazo va a trabajar muchísimo. De hecho, en muchas ocasiones, incluso, va a ser súper interesante y súper potente, ya no solamente que trabajes en el antebrazo, sino usar agarraderas, usar straps, para poder focalizar mucho mejor ese trabajo. Puede ser, por ejemplo, interesante trabajar con straps o con agarraderas para hacer dominadas, para hacer remos, para hacer pesos muertos. La respuesta es sí. Y puedes pensar, no, pero se va a trabajar menos el antebrazo. Realmente la máxima fuerza que puedes hacer la vas a aplicar. Lo que pasa es que vas a poder focalizarte mucho más en ese grupo muscular que quieres potenciar. Entonces, es una estrategia inteligente. Evidentemente, esto se puede combinar después con, por ejemplo, trabajos específicos de antebrazo para que crezcan más, para que se estimulen más y para que incluso después te beneficie en ciertos ejercicios, ¿no? ¿De qué manera puedes trabajar el antebrazo? Primero, de forma isométrica. Cualquier tipo de trabajo que hagas que implique un trabajo isométrico, unas dominadas con peso, un peso muerto, si encima haces el peso muerto con las dos en pronación, en lugar de una en supinación y otra en pronación, todo eso va a hacer que tu antebrazo trabaje muchísimo de forma isométrica, va a ser una pasada. Pero aparte de este trabajo de forma isométrica, hay más formas de trabajar, evidentemente. Podemos trabajar de forma isométrica, podemos trabajar con gestos en flexión, por ejemplo, haciendo este gesto. Los músculos del antebrazo son flexores y extensores, pues podemos trabajar con gestos en flexión, con mancuernas, con discos, etc. Gestos puros de flexión de muñeca. Podemos trabajar con gestos de extensión, es decir, potenciando justamente los extensores del antebrazo, ¿vale? Podemos trabajar gestos de flexión y extensión en isométrico, es decir, además, en lugar de hacerlo dinámico, hacerlo en isométrico. Se pueden combinar. Potenciar los flexores en isométrico, potenciar los extensores en isométrico. Se puede hacer dinámico más isométrico. Aparte de eso, podemos trabajar el antebrazo específicamente con la flexión de los dedos, porque el antebrazo trabaja flexionando los dedos también, ¿vale? Los extensores profundos de los dedos, por ejemplo, con grips, con pinzas, por ejemplo, podemos trabajarlo con lanzar un disco y agarrarlo, por ejemplo, es decir, flexión de los dedos. Podemos trabajar el antebrazo con extensión de los dedos, los extensores de los dedos, como por ejemplo con gomas elásticas y trabajar la extensión. Muchas veces trabajamos la prensión, pero no la extensión, y hace falta cierto equilibrio. Pues los dedos se pueden trabajar en flexión y en extensión. Y además todo esto se puede trabajar también de forma dinámica. Como por ejemplo, cogiendo una pelota y traccionando, es decir, lo que implica un gesto. Imagínate, tienes un disco, ¿vale? Y lo que haces es un gesto hacia arriba, es decir, los músculos que se encargan de extender están trabajando para que no se caiga hacia abajo. Si tienes un disco, por ejemplo, y estos músculos de aquí arriba se relajan, ¡pum!, dejan caer. Estos músculos trabajan en isométrico. Van para arriba, trabajan también en isométrico los flexores. Cae hacia abajo, estás aguantando. Un gesto dinámico de flexión y extensión y con los dedos, ¿vale? Todo esto permite un trabajo súper interesante a nivel de antebrazo, que además se puede combinar con algo más, la pronación y la supinación, porque hay músculos en el antebrazo que también se encargan de pronar y supinar. Por ejemplo, coges un palo con un peso aquí, apoyas el antebrazo y el trabajo es pronar y supinar, y aguantas en dinámico o en isométrico. Y al revés, de aquí a aquí. ¿Vale? Tienes aquí una carga y supinas y aguantas. Y puedes trabajar de forma dinámica y de forma isométrica, aguantando en un punto que quieras trabajar, por ejemplo. Todo esto plantea un trabajo de antebrazo impresionante, porque puedes trabajar en isometría, como por ejemplo un peso muerto, en flexión, como por ejemplo aquí, en extensión, como por ejemplo aquí,
simplemente aquí aguantando sin hacer el gesto en isométrico, aquí aguantando sin hacer el gesto en isométrico. Puedes trabajar la flexión de los dedos, puedes trabajar, por ejemplo, la extensión de los dedos también con banda elástica. Puedes trabajar de forma dinámica, como por ejemplo con una pelota, como por ejemplo lanzas una pelota y la recibes, un disco y lo recibes, un agarre en judo, por ejemplo, y trabajando la pronosupinación. Es decir, trabajando específicamente con ese peso extra, pronamos, supinamos, y al revés. Supinamos, pronamos. Todo esto es un trabajo súper completo para maximizar los antebrazos y que perfectamente se complementa con el trabajo de bíceps y con el trabajo de tríceps. Mi tercer libro en formato papel. Ya tengo todo listo. ¡Guau! Una auténtica pasada.